Evangelio según San Mateo, capítulo número 21 y los versículos del 1 al 11. Leyendo la palabra del Señor, dice así: Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciendo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los devolverá. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. La expresión o la palabra Hosanna es una expresión hebrea que significa ruego, ayuda o salvación. La gente clamaba, en otros términos: sálvanos ahora. Ahora es bueno también que nosotros meditemos en lo que sucede un día como hoy en muchas partes del mundo. Cada domingo de Ramos, cientos de lugares hacen énfasis en lo que se conoce como el guano bendito o ramas de palmera, algo parecido así, donde se reparte el guano bendito. Y como decía nuestro hermano Barroso, la gente se lleva a casa el guano bendito pensando que es un amuleto de la buena suerte, pensando que si ponen aquel ramo, aquel guano bendito, aquella palma de hoja de palmera, pues todo está bendecido. Y sin embargo no es así. Es un día para que nosotros reflexionemos en lo que dice el versículo 10 de esta porción que hemos leído. Dice el versículo 10: cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y este mensaje lo hemos titulado: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Muchas personas contemporáneas con Jesús, muchas personas que vivieron la época de Jesús, se hacían también esta interrogante: ¿quién es Jesús? Por ejemplo, Juan el Bautista, una persona que supo identificar a Jesús en el comienzo de su ministerio, cuando Jesús fue a bautizarse. Juan el Bautista dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin embargo, unos días después, unos meses después, cuando Juan el Bautista fue encarcelado, él mandó a sus discípulos desde la cárcel a preguntar a Jesús: ¿eres tú el que había de venir o esperamos en algún otro? Y Jesús le respondió a sus discípulos, a los discípulos de Juan el Bautista, y les dijo: vayan y digan a Juan que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los mudos hablan, que a los pobres les ha anunciado el mensaje del Evangelio. Pero vemos que Juan el Bautista también se hacía el interrogante: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Los discípulos de Jesucristo, después de Jesús calmar el mar furioso, después de Jesús calmar el viento, ahí está en el Evangelio de Mateo capítulo 8 versículo 27, dice la Biblia que los discípulos hicieron la interrogante: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es este al cual hemos entregado nuestra vida, al cual le seguimos? ¿Quién es este que aún la naturaleza él manda y obedece? La gente se hacía la pregunta acerca de Jesús. Jesús no pasó inadvertido.
las multitudes le seguían, la gente quería oírle, la gente quería ver a Jesús haciendo un milagro, la gente quería tener una experiencia con Jesús. E incluso Jesús, en el Evangelio de Mateo capítulo 16, versículos 13 y 14 nos dice la Biblia que Jesús se acercó a sus discípulos y le hizo la pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Es decir, que las personas ya se hacían la interrogante: ¿quién es Jesús? Todo giraba en torno a la persona de Jesús. ¿Quién es Jesús? El propio Pilato, cuando tuvo la oportunidad de estar frente a Jesús, de interrogar a Jesús, en Juan 18:33, él le dice a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Como quien dice: dime quién tú eres. ¿Quién eres tú? Pilato también se hacía la interrogante. La mujer samaritana, y vamos a buscarlo en el Evangelio de Juan, capítulo número 4. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, tenemos la historia cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Y también la mujer se hace esta pregunta. Evangelio según San Juan, capítulo número 4, los versículos 10 al 12. Dice así la palabra del Señor. Juan capítulo 4, versículo 10 al 12 dice: respondiendo Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? ¿Eres tú mayor que Jacob? Dice ahora el versículo 19 de este mismo capítulo. Y le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. La mujer, dentro de su corazón estaba la incógnita: ¿quién es este? ¿Es acaso mayor que Jacob? ¿Es acaso un profeta? ¿Quién es este con el cual me he encontrado en este mediodía aquí junto al pozo? Y los versículos 28 y 29, después de la mujer tener este encuentro con Jesús, va a la ciudad de Samaria y dice ahora el versículo 28 y 29: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Y la mujer vuelve nuevamente a hacer la interrogante: ¿quién es este? ¿Acaso será este el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios prometido en el Antiguo Testamento? También los principales judíos, los sacerdotes y los ancianos de Israel se hacían la pregunta. Volvamos al Evangelio según San Mateo capítulo 21 y vamos a darle lectura al versículo número 23. Dice Mateo capítulo 21, ahora el versículo 23, dice: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras él enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Como quien dice: dinos, ¿quién tú eres? ¿Quién te envió? ¿Quién eres tú? Realmente todos deseaban saber quién es Jesús. Y es que el centro de la Semana Santa y el centro de nuestras vidas debe ser precisamente la persona de Jesús. Hoy la pregunta que podemos hacernos en este día tan hermoso para que podamos meditar y reflexionar es: ¿quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Es acaso Jesús una leyenda que tenemos que recordar año tras año? ¿Es acaso Jesús un amuleto para la buena suerte? ¿Es acaso Jesús un gran hombre que existió hace muchos siglos atrás? ¿O es para nosotros
quien dijo ser cuando el apóstol Juan, después que Cristo resucitó, que tuvieron los discípulos una pesca milagrosa y que vieron a un hombre desde la orilla mientras ellos se encontraban en la barca, cuando el apóstol Juan dice en Juan 21:7, es el Señor. ¿Es Jesús el Señor de su vida? ¿Es Jesús el Señor de usted? ¿Podemos decir como Juan, Jesús es mi Señor? Muchas personas reciben a Jesús como Salvador, pero no reciben a Jesús como Señor. Y no podemos separar lo uno de lo otro. ¿Es Jesús el Señor y Salvador de nuestras almas? ¿O es también, como dijo el apóstol Pedro, en Mateo capítulo 16, versículos 16 y 17, cuando Jesús le dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Es Jesús para nosotros el Hijo de Dios? Hermanos, no es el guano o la rama de palmera lo que es bendito. El bendito por los siglos de los siglos es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Meditemos en esta mañana en la pregunta, ¿quién es Jesús? Porque cuando nosotros tengamos la respuesta de quién es Jesús, eso marcará nuestro destino eterno. Lo que nosotros hagamos con respecto a Jesús y a su obra expiatoria en la cruz del Calvario por nosotros, marcará nuestro destino eterno. Nos ayudará a vivir en esta tierra, o confiando en Dios, o confiando en nuestras propias obras humanas. Debemos de entender que en Cristo hay dos naturalezas perfectas, la humana y la divina, en una sola persona. Cristo caminó por las calles de este mundo siendo 100% hombre, pero nunca dejó de ser Dios. Él fue también 100% Dios. Encontramos muchos pasajes en la Escritura que expresan en una forma indiscutible la plena deidad y la perfecta humanidad de Jesús. La Biblia nos dice en un texto que les voy a invitar a buscar en Primera a Timoteo, capítulo número 3, versículo 16, lo siguiente. Primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo número 3, el versículo número 16. Dice 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. O sea, ahí vemos en la persona de Jesús su plena divinidad. Colosenses capítulo 2, versículo 9 dice, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En otras palabras, en Jesucristo, en la persona de Jesús, habita todo Dios. Esa es la parte divina de Jesús. Pero también en Isaías capítulo 9, versículo 6, un pasaje que siempre se usa mucho en los días de Navidad, dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Vemos también en la persona de Jesús su perfecta humanidad. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. O sea, vemos esas dos naturalezas de Jesús en toda la Biblia, que es una realidad en la persona de Jesús. La relación entre estas dos naturalezas la encontramos de manera sorprendente en la vida de Jesús. Por ejemplo, Jesús experimentó cansancio. Cuando llegó al pozo de Jacob, allí donde estaba la mujer samaritana, Jesús se encontraba cansado. Jesús experimentó cansancio, sin embargo, ofrece descanso para todos los trabajados y cargados. Jesús sintió hambre,
Dice la Biblia que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, Jesús tuvo hambre. Sin embargo, Jesús es el pan que descendió del cielo. Jesús tuvo sed. En la cruz del Calvario, entre las 7 frases o 7 oraciones que Jesús dice en la cruz del Calvario, una de ellas fue: tengo sed. A pesar de que Jesús padeció sed, es la fuente de agua de vida. Jesús sintió agonía y muerte en la cruz, pero ofrece vida eterna a todos los hombres. Vemos en Jesús entonces estas dos perfectas naturalezas, 100% hombre, 100% Dios. Todos sabemos que ¿quién es Jesús? Es el eterno Hijo de Dios que se hizo hombre. La pregunta es, ¿qué hizo y qué demanda de nosotros? ¿Qué hizo el eterno Hijo de Dios? ¿A qué vino a este mundo el eterno Hijo de Dios? ¿Qué hizo por nosotros? ¿Qué demanda de nosotros? Jesús vino del cielo, nació de una mujer virgen, nació en un pueblito llamado Belén. A la edad de 30 años comienza su ministerio. Elige aproximadamente 12 hombres para que sean sus discípulos, a quienes llamó también apóstoles, y comienza a ir por todas las regiones cercanas a Jerusalén y un poco más, predicando y anunciando a la gente el mensaje de Dios. Él les decía a la gente: arrepiéntanse de sus pecados, porque el reino de los cielos se ha acercado, y creed en el Evangelio. A la edad de 33 años y medio aproximadamente, Jesús, un día como hoy, entra triunfal. El Hijo de Dios se hizo hombre y entra triunfal, cabalgando en un burro a la ciudad de Jerusalén, para que los hijos de los hombres puedan ser hijos de Dios y un día entremos en la ciudad celestial, la nueva Jerusalén que Dios ha preparado para su pueblo. Ese es el gran mensaje de la iglesia hoy día. Jesús murió en la cruz. No murió como mártir, Él murió como sustituto. Su muerte fue para perdonar, para borrar nuestros pecados. Él resucitó de la tumba, se levantó triunfal del sepulcro. La tierra que fue teñida con su sangre no pudo reclamar el polvo de sus huesos. Él vive hoy. Él se levantó de entre los muertos, su tumba está vacía. Y después Jesús ascendió al cielo. ¿Qué demanda Jesús de nosotros? ¿Qué quiere hoy Jesús de usted y de mí? Al considerar quién es y qué hizo por nosotros, es muy poco lo que Jesús pide, lo que Jesús demanda de cada uno de nosotros. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 15: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La Biblia dice en Hechos capítulo 3, versículo 19: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Jesús vino a salvar el alma humana que estaba esclavizada por el pecado. Jesús vino a arreglar nuestras cuentas con Dios. Él es el sustituto que ocupó nuestro lugar y murió en nuestro lugar y cargó con nuestros pecados. Fe y arrepentimiento solo se necesita para llegar a los brazos de amor de Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy es un día para que nosotros reflexionemos en la persona de Jesús. Que toda esta Semana Santa podamos reflexionar, podamos meditar en el gran amor de Dios por cada uno de nosotros. Que aunque nosotros fuésemos la única persona sobre la faz de la tierra, Jesús hubiese venido igualmente y hubiera dado su vida por ti, porque Él te ama. Jesús te ama, Jesús te desea. Jesús quiere entrar en tu corazón. Jesús quiere entrar en tu vida diaria. Él quiere darte una vida y una vida abundante, como dice la Biblia. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Una vida de color, una vida de sabor que solamente está en la presencia de Jesús, en la presencia de Dios. Sin Dios la vida no tiene sentido.
Podemos llevar la vida que podamos llevar, sin embargo encontraremos que aún seguimos vacío cuando no tenemos a Jesús en nuestro corazón, cuando Jesús no es el Señor de nuestra alma, el Señor de nuestro corazón. Jesús nos ama y por amor a nosotros entró en esa ciudad, Él siendo el Dios creador del universo, al cual le adora toda la creación, se humilla hasta la estatura de entrar, no en un caballo montado, un gran caballo, como entraban tal vez los conquistadores cuando conquistaban en los tiempos de Jesús una ciudad, con una banda de música esperándole en la puerta y la gente clamaba al rey. Jesús entra humildemente, como aquellas personas que toman una ciudad sin armas, sin violencia. Jesús toma nuestro corazón sin violencia, por amor. Él lo hace y nos conquista con su amor. Solo podemos doblar nuestras rodillas ante Él y responderle con amor, porque amor con amor se paga. No podemos responder de otra manera ante Jesús. Él debe ser el Señor y Salvador de nuestras almas. Hermanos míos queridos, iglesia, reflexionemos en esta semana que llamamos Semana Santa y que podamos evaluar lo que Cristo hizo por nosotros y eso marque nuestra vida para siempre y nos haga llevar una vida rendida a los pies de Jesús. Que Él les bendiga.